Bienvenidos al podcast de Pastor Pepe, desde el púlpito, con el Pastor Pepe Vaz. Te invitamos a que te suscribas en todas las plataformas disponibles y que nos sigas en las redes sociales a través de Pepe Vaz TV. Este podcast es presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana, en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red, www.comuniondevida.org. En este podcast te traemos un mensaje expositivo a la luz de las Sagradas Escrituras, para que sea de aliento y fortaleza en tu relación con Dios. Los pasados episodios de Pastor Pepe, desde el púlpito, han girado en torno a la epístola a los Romanos. Los primeros 8 capítulos tratan de la justificación por medio de la fe, la justificación provista por Dios, y la necesaria justificación igualmente para el judío y el gentil. También hemos dicho que la ley dada a Moisés nos recuerda nuestra condición de pecadores, y a la vez, nos conlleva a reconocer nuestra necesidad de arrepentimiento, y de confiar nuestras vidas a la fe salvadora, por medio de Cristo Jesús. En este episodio, el Pastor Pepe va a continuar con Romanos capítulo 9, en la que abordará sobre las bases de la elección de Dios, y cómo ese pacto de gracia se extiende igualmente al judío y al gentil. Escuchemos la conclusión del mensaje titulado, ¿de quién depende nuestra salvación? Versículo 13, como está escrito: a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Y esto es importante porque las bases de la elección de Dios no es en base a mérito humano, sino es en base a aquel de quien Él tenga misericordia, aquel de quien Él se compadezca. Estriba y descansa la elección de Dios en la voluntad soberana de Dios, en la soberanía de Dios. Descansa la elección de Dios. Es totalmente basado en la gracia de Dios. La gracia, el favor inmerecido de Dios. Vamos a ver, recordemos que cuando habla de Jacob y Esaú, ¿verdad? Que no habían aún nacido ni aún hecho ni bien ni mal, pero ya Dios había elegido y había llamado. Lo próximo es la elección de Dios determina quién será salvo. La elección de Dios determina quién será salvo. No depende del que corre, del que quiere, ni del que corre, sino del que Él tenga misericordia. Entonces, versículo 17 dice: porque la Escritura dice a Faraón: para eso mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere y tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Vemos a través de todo el Antiguo Testamento cómo Dios utiliza aún paganos para los propósitos de Dios. Endureció al faraón pagano, pero eso fue conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tenía un propósito con su pueblo. Él tenía el propósito de liberar a su pueblo de la esclavitud de una manera sobrenaturalmente, de una manera sobrenatural, que ellos entraran a la tierra prometida. Y entonces, haciendo esto, el pueblo de Israel poder
experimentar sobre sí la redención de Jehová, ¿verdad? La liberación y la entrada a la tierra prometida. Eso, pero utilizó al pagano. A través de, en el libro de Esdras, por ejemplo, me viene a la mente, ¿verdad? El rey Ciro, un rey pagano, era un rey que estaba bajo un imperio que oprimía al pueblo de Israel durante los tiempos de la cautividad. Mas, sin embargo, el rey Ciro promulgó la reconstrucción del templo. Y entonces estamos hablando aquí de que Dios utiliza la adversidad para sus propósitos. Y es importante que nosotros lo veamos. Dios nos ha puesto en este mundo, en un mundo que es hostil al evangelio. Dios no nos llamó para aislarnos del mundo. Dios nos llamó para vivir en este mundo, pero dependiendo de Dios. O sea, hay una separación que Dios llevó a cabo en nuestras vidas por medio de Jesucristo y a través de la presencia del Espíritu Santo que vive y mora en nosotros, que nos sella como propiedad de Dios. Somos sellados como propiedad de Dios. Pero entonces, esa separación del mundo, lo que significa no es que vamos a vivir aislados del mundo, sino que vamos a vivir dentro de un mundo hostil a Dios, pero que lo que nos va a regir sea la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, es importante que sepamos, que mantengamos eso, porque eso nosotros somos capaces, nuestra facultad para nosotros poder recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador radica exclusivamente en la obra del Espíritu Santo sobre nosotros, vivificando su palabra en nosotros, que nos lleva y nos obliga y nos conduce al arrepentimiento. Y esas son las bases de la elección de Dios. Pablo está haciendo hincapié de que la salvación es por gracia, por medio de la fe, tanto para el judío como para el gentil. ¿Cuál es la precondición? Tanto para el judío como para el gentil. Si vamos un poco más adelante, Pablo está expresando aquí su deseo por Israel. Y lo estamos hablando en el capítulo 10. El anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Pablo está señalando, ¿verdad? Aquella línea de pensamiento que comenzó en capítulo 9, de su angustia profunda por la nación de Israel. Pablo aquí está diciendo de que él está orando por la salvación de Israel. Dice las bases de la salvación, versículo 33. He aquí pongo en Sion la piedra de tropiezo y roca de caída, el que creyere en él no será avergonzado. Ahí se refiere a Cristo. Versículo 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Entonces ahí Pablo hace referencia. Y aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Y más adelante, en el capítulo 10, versículo 8, Pablo está resumiendo aquí el tema, el medio por el cual
La salvación es tanto para el judío como para el gentil. Dice, versículo 8, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca, en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. De manera que las bases para la elección de Dios no es en mérito humano, es en base a de quien Dios tenga misericordia, de quien Dios se compadezca. La elección de Dios determina quién será salvo. De aquel a quien Dios llama. Y vamos a ver, en base a esto, vamos a ir un momentito a Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, Dios había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como que están en la tierra. Fíjense todas las veces que Pablo está haciendo referencia aquí, que es en Cristo, que por Cristo, que es a través de Cristo, que en Él nos hizo aceptos en el amado. Dice y habla de Dios, el Dios y Padre. El Padre se propuso en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación de los tiempos. Lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Lo que veníamos diciendo anteriormente acerca de en Cristo de Jesús encierra la eternidad, trasciende tiempo y espacio, y todas las cosas han de ser reunidas en Cristo. Así que, ¿cuáles son las bases para nuestra elección? En Él habéis sido aceptos en el amado. En Cristo Jesús, aquel que fue señalado desde antes de la fundación del mundo con un plan redentor, nosotros en Cristo, nosotros tenemos salvación y vida eterna. ¿Cuál es el rol, el papel que desempeña Israel? En esa revelación progresiva de Dios, el plan redentor de Dios,
de eternidad hasta eternidad, Dios se propuso en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo Jesús y hizo pacto redentor con Abraham, ratificado en Isaac y en Jacob para nuestra redención. Entonces, a través de la nación de Israel, el nacimiento del Mesías, Cristo Jesús, el Verbo encarnado, viniera a este mundo y cumplir su ministerio y cumplir el propósito del Padre. Pero Cristo, de naturaleza humana, nació en Israel, israelita, era judío, pero Cristo, naturaleza divina, 100% Dios, 100% hombre y 100% Dios. Sin su encarnación no hay redención. A través de la encarnación de Cristo Jesús, del Verbo hecho carne, Jesús pudo entregarse en sacrificio en nuestro lugar, en ese sacrificio sustituto en nuestro lugar. Pero ese Cristo que murió en la cruz al tercer día resucitó y venció la muerte, el poder de la muerte y el poder del pecado sobre toda la humanidad. Y quedó ratificado, quedó vindicado su divinidad, su condición divina. De manera que en eso estriba nuestra esperanza, en eso consiste nuestra salvación y esas son las bases de la elección de Dios. Dios nos hace aceptos en el amado, aceptos por medio de Cristo Jesús. Tú eres escogido de Dios, tú eres elegido de Dios, tú eres acepto en el amado. Y si tú nos estás visitando el día de hoy en Comunión de Vida, te damos la bienvenida, te doy la bienvenida. Aquí daría yo cualquier cosa por estar personalmente estrechando mi mano y saludándote. Pero bueno, el Señor sabe todas las cosas, ¿verdad? Y en este momento, mientras los músicos pasan adelante, yo quisiera que tú consideraras lo siguiente. El Dios que es eterno, el Dios que es soberano, el Dios que hizo los cielos y la tierra, no es un Dios megalómano, no es un Dios inaccesible, es un Dios personal, es un Dios que te ama, es un Dios que se allega a ti y Él quiere allegarse a ti, a tu corazón. Y considerarías, si no has recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, reflexiona acerca de tu relación con Dios. Dice, ¿verdad? Y citamos que todo el que invocara el nombre del Señor y todo el que confesase con su boca que Jesús es el Señor, será salvo. Considera a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, para salvación y vida eterna. Oremos. Padre, en esta mañana, delante de ti estamos, creyéndote solo a ti, dándote gracias porque nuestra única esperanza y nuestra única verdad es en Cristo Jesús. Y en esta hora yo oro por cada una de las vidas aquí presentes. Damos gracias por lo que nos has traído. Y te damos gracias y te bendecimos en esta hora. Señor, y si hay alguno que no te haya recibido todavía, Señor,
que pueda aprovechar este tiempo. Oh Señor, los tiempos son tan difíciles y los tiempos apremian. Señor, que tú causes en esas vidas la necesidad de un Salvador en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra en Cristo Jesús. Este podcast fue presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana, en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red, www.comuniondevida.org. Este ha sido el podcast de Pastor Pepe desde el púlpito. Este podcast se sostiene mediante las donaciones voluntarias de nuestros oyentes. Te invitamos a que te suscribas en todas las plataformas disponibles y que nos sigas en las redes sociales a través de Pepe Vaz TV.